En el libro más vendido de la historia se lee: raíz de todos los males es el amor al dinero. Y quizá esta cita no está nada alejada de la realidad. El dinero, lo que muchas veces representa una solución, pero que tantas otras es un problema. El dinero que divide familias y que también motiva los peores instintos. Miriam Pfeffer, con 51 años, era considerada una mujer exitosa, empresaria y madre de 2 hijos. Desafortunadamente, como suele pasar, su éxito le atrajo enemigos, pero jamás imaginó que estos la acecharían en su propia casa. El día de hoy hablaremos de uno de los casos sin resolver más controvertidos y mediáticos de los últimos tiempos en Perú. Una historia trágica que conmovió e intrigó en aquel país y que lo sigue haciendo hasta la actualidad. Entre las 6:30 y las 6:40 de la mañana del 15 de agosto de 2006, el mayordomo de la familia Pfeffer, Simeón Huarcaya, entró en la habitación de la señora Miriam como cada mañana para entregarle los diarios que acostumbraba leer y preguntarle qué desayunaría. Pero ese día nada fue igual, y lo que encontró en aquella habitación marcaba el inicio de una inusitada tragedia. Sobre el piso de la recámara, justo a un lado de su cama, yacía tendida Miriam Pfeffer, con diversas manchas hemáticas en su pijama y también en las sábanas. Evidentemente, algo terrible había sucedido en ese lugar. Al presenciar esta escena, el mayordomo, impactado, salió corriendo y subió las escaleras para dirigirse a las habitaciones de los hijos de la señora Pfeffer, Eva Lorena y Ariel Rodrigo. Tocó desesperadamente mientras les gritaba que salieran, que su mamá no estaba bien. Una vez que le abrieron, les dijo lo que había visto y los 3 bajaron rápidamente a la habitación de Miriam. Al llegar, Ariel se acercó a su madre para tratar de tomarle el pulso y reanimarla, pero ella no respondía. Inmediatamente llamaron a los servicios médicos y unos minutos más tarde una ambulancia llegó a la residencia Pfeffer, ubicada en el número 219 de la calle Paul Harris en el distrito de San Isidro, en Lima, Perú. Tras situarse en la recámara y hacer las respectivas revisiones, los paramédicos informaron que Miriam Pfeffer definitivamente había fallecido. Debido a la naturaleza de la escena, la policía llegó al lugar y unas horas después, la residencia Pfeffer se hallaba repleta de agentes que inspeccionaban la habitación de Miriam y cada parte de aquella enorme casa, buscando algún indicio de lo que había sucedido, pues para esos momentos las autoridades tenían algo muy claro: a Miriam Pfeffer le habían quitado la vida. Silvia Miriam Pfeffer Salleres nació el 21 de agosto de 1955. Era una empresaria de bienes raíces, peruana pero de origen judío. Quienes la conocieron la describen como una mujer de carácter fuerte y determinado, en ocasiones un tanto explosivo. Gustaba de cuidar su aspecto físico y estaba rodeada, en apariencia, de un sólido círculo de amistades y contactos en diversos sectores. Al momento de los hechos vivía con sus hijos Ariel y Eva, de 17 y 18 años respectivamente, en una residencia ubicada en el suntuoso distrito de San Isidro, en Lima, Perú. En esta casa trabajaban 2 empleados de confianza, Simeón Huarcaya y Lucía Mendoza Illescas. Sus hijos, Eva y Ariel Bracamonte, eran producto de su matrimonio con Marco Antonio Bracamonte Mantilla, de quien Miriam ya se había separado. A pesar de que la relación de Miriam Pfeffer con sus hijos se consideraba buena y muy cercana, en los meses previos a lo sucedido, algunos acontecimientos habían alterado la convivencia entre ellos. De acuerdo con algunos correos electrónicos enviados por Miriam a algunas de sus amigas, ella se sentía deprimida y agobiada. Uno de los motivos era que no lograba asimilar la orientación sexual, sobre todo de Ariel, su hijo menor. Además, se mostraba muy preocupada por el hecho de que su hija Eva se fuera a vivir por una temporada a Israel, luego de haberse postulado para incorporarse al servicio militar de dicho país. Es importante mencionar que Eva Bracamonte ya había estado por un tiempo en Israel y justamente llegó a Perú a principios de 2006.
Anteriormente, otro acontecimiento logró desgastar la relación entre madre e hija. En diciembre de 2005, Eva fue suspendida temporalmente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, debido a actos de vandalismo en la institución. Esta suspensión, sumada a las bajas calificaciones que Eva tenía como estudiante, generaron una gran molestia y decepción en su madre. Otra de las situaciones que causaban angustia en la vida de Miriam Pfeffer era que, desde hacía varios años, se había mantenido en discusiones constantes con sus medios hermanos a raíz de la distribución de la herencia de su padre, el polaco Enrique Pfeffer Rothstein. Miriam era hija única del matrimonio de Enrique Pfeffer con Clorinda Salleres, y por parte de otro matrimonio, el señor Enrique contaba con 4 hijos más. Era precisamente con ellos con quienes la disputa por los bienes de su padre parecía no tener fin. Estas confrontaciones llegaron a tal grado que Enrique Pfeffer llegó a convencerse de que su hija Miriam, en complicidad con su madre, intentaron asesinarlo, sospecha que lo llevó a denunciarlas. Posteriormente comprobó que Miriam no tenía nada que ver en ese macabro plan. No obstante, la sospecha ya había llevado al señor Enrique Pfeffer a realizar importantes modificaciones en su testamento, cambiando la posición de su hija Miriam en los beneficios a recibir. Del 100% de su herencia, una tercera parte sería para Eva Bracamonte, hija de Miriam. Eva podría disponer de lo heredado al cumplir 18 años. Por otro lado, las 2/3 partes restantes se dividirían en porciones iguales entre los 5 hijos del señor Enrique, incluida Miriam. Tomando en cuenta que a Eva le fue heredada una tercera parte de dicha herencia, es importante mencionar que Ariel, su hermano, no figuraba en el testamento de su abuelo. Luego de conocer estos cambios, se hizo un acuerdo entre Eva y su madre, que consistía en que Eva le transferiría a Miriam los bienes que le habían sido heredados una vez que se hiciera la repartición de los mismos. Personas cercanas a Miriam han señalado que la idea de la empresaria era repartir por igual la parte heredada a Eva entre sus 2 hijos. Si se preguntan por qué finalmente el señor Enrique Pfeffer tomó la decisión de dar gran parte de su riqueza a Eva Bracamonte y asimismo dar otra parte a su hija Miriam, algunos medios de comunicación han señalado que lo hizo para, de alguna forma, castigar a sus otros hijos, debido a que habían intentado promover un juicio contra Miriam por el supuesto intento de homicidio en contra de su padre. Y así, entre todo un enmarañado conjunto de rivalidades, disputas, ambición, muy probablemente envidias y rencores, y por supuesto una relación de altibajos con sus hijos, transcurría la vida de Miriam Pfeffer, que ante la sociedad era sinónimo de éxito, el tan deseado éxito de una acaudalada empresaria. Regresemos a agosto de 2006, a la residencia Pfeffer y más específicamente a la escena de los hechos. Tras la inspección y las primeras indagatorias, los agentes pudieron determinar que de la habitación de Miriam se habían sustraído $400, una computadora portátil y un teléfono celular. Todo esto propiedad de la víctima. Más allá de estos objetos y el dinero tomado, no había signos de que él o los intrusos hubieran hurgado a profundidad en la habitación. El cuerpo de Miriam Pfeffer estaba tendido boca abajo cuando fue encontrado. Sin embargo, fue movido por su hijo y el mayordomo, quedando en posición de cúbito supino. Miriam presentaba diversas heridas y raspones, sus uñas de acrílico estaban rotas y en su cuello había marcas, al parecer, provocadas con un elemento delgado. Sobre el piso de su habitación había pedazos de un vaso de cristal y específicamente debajo de la cama fueron hallados fragmentos de vidrio manchados con residuos hemáticos. Tales fragmentos habrían producido algunas de sus lesiones. Se determinó que las heridas que Miriam tenía fueron producidas con el claro propósito de mermar su capacidad defensiva, lo que hacía evidente que su deceso fue provocado intencionalmente. La necropsia confirmó que la causa de este había sido asfixia mecánica por estrangulamiento, misma que las autoridades confirmaron fue ocasionada con un cable de computadora. Se concluyó que Miriam Pfeffer perdió la vida entre las 0 horas y la 1:30 de la mañana del 15 de agosto.
Los médicos forenses pudieron concluir que Miriam luchó por entre 15 y 20 minutos antes de su deceso, y es por eso que sus uñas postizas estaban quebradas. Incluso debajo de estas se encontraron residuos hemáticos que no eran de la víctima, pero en ese momento no se logró determinar a quién pertenecían. En sus declaraciones iniciales, Eva y Ariel señalaron que en ningún momento pensaron que su madre se hallaba sin vida, enterándose de su fallecimiento hasta que uno de los paramédicos se los informó. Afirmaron haberla visto por última vez la noche anterior cuando todos se fueron a sus habitaciones a descansar. Se sabe que la noche del 14 de agosto, Miriam Pfeffer estuvo en su computadora hasta la medianoche y que a las 11:53 p.m. envió un correo electrónico a su amigo Fernando Gordillo. Respecto a si tenía algún plan en especial para el día siguiente, Ariel declaró que justamente el 15 de agosto, su madre y todos los herederos de su abuelo se reunirían para revisar temas relacionados con las empresas familiares y concluir así la división y partición de bienes. Gracias a la revisión de varios registros telefónicos, entre estos el de Eva Bracamonte, se dio a conocer que poco después de la 1:30 de la madrugada del 15 de agosto, Eva recibió 2 llamadas telefónicas del celular de su madre. En una de estas se había dejado un mensaje en el buzón de voz. En un primer informe, la compañía telefónica señaló que la joven no contestó ninguna de las llamadas, pero que sí escuchó el mensaje de voz. No obstante, en una segunda declaración, el representante de la compañía afirmó que Eva Bracamonte no había escuchado dicho mensaje. Estas llamadas causaban dudas y gran extrañeza, pues no era normal que estando dentro de la misma casa, madre e hija se comunicaran de esa forma. Algo que también llamó la atención fue que en su primera declaración ante la policía, realizada el 18 de agosto de 2006, Eva no mencionó estas llamadas, más bien dijo que su celular no vibró ni timbró durante la noche de los hechos. Dentro del grupo de elementos hallados en la residencia, quedó asentado en el expediente que en la habitación de Miriam se encontró hierba vegetal seca compatible con césped, mismo que podía observarse en algunas tomas fotográficas de este expediente. Pero, según lo declarado más adelante por Simeón Guarcaya, en algunas de estas tomas fotográficas él observó elementos que no estaban en la habitación cuando entró la mañana del 15 de agosto, por ejemplo, el pasto, lo que significaría que el césped llegó hasta allí a través de alguna de las personas que tuvieron contacto con la escena posteriormente y no representaba una evidencia. Es importante considerar que la habitación de Miriam tenía una puerta que llevaba al jardín de la residencia. Se descubrió que el candado de la puerta posterior de la vivienda, que daba a un parque privado, había sido manipulado recientemente y, de hecho, no estaba cerrado, únicamente se había puesto en su sitio. Simeón, el mayordomo, dijo que no se percató de ello porque al verlo colocado, asumió que estaba cerrado. Simeón Guarcaya era el encargado de, por así decirlo, la seguridad de la casa. Por las noches él debía hacerse cargo de verificar que todo estuviera cerrado, aunque, de acuerdo con declaraciones de Eva, constantemente él olvidaba comprobar que así fuera, por lo que su madre le había pedido a Ariel que lo hiciera. Además de las puertas de la casa que la protegían del exterior, dentro había una serie de puertas con cerrojos que separaban la parte privada de la residencia, que incluía la habitación de Miriam Pfeffer y las de sus hijos, de áreas comunes como la cocina y de los cuartos de servicio. La residencia Pfeffer tenía varias puertas exteriores, las que daban acceso a la avenida Paul Harris, una puerta principal y la de la cochera. La mañana del 15 de agosto, cuando Simeón despertó, se encontró con algo que al principio lo desconcertó. Pese a que él aseguró haber cerrado todo la noche anterior, la puerta de la cocina, que se abría únicamente desde dentro, estaba abierta, al igual que una pequeña puerta ubicada en el garage, así como la mirilla de esta, que también estaba abierta. Además, encontró encendidas las luces de estos espacios, aunque él afirmó haberlas apagado antes de irse a dormir. En ese momento, Simeón creyó que alguien había salido temprano y en un inicio no le dio mucha importancia, hasta que se encontró con la desconcertante escena de la señora Pfeffer en su habitación.
Después se dio a conocer que la noche del 14 de agosto, cuando ya todos se habían ido a sus habitaciones, Eva bajó al primer piso en 2 ocasiones. En una de estas, dijo, para buscar algunas revistas que necesitaba para su clase de francés. Cabe mencionar que la residencia Pfeffer contaba con un sistema de seguridad que incluía cámaras de video, pero estas nunca se activaron. Continuando con el registro llevado a cabo por los agentes en el domicilio, más residuos hemáticos fueron encontrados en otros sitios de la recámara de Miriam Pfeffer, pero algunos de estos no coincidían con su ADN. También se hallaron más residuos en las habitaciones de Ariel y Simeón, según se determinó por el acercamiento y, en su caso, intento de auxilio que le dieron a Miriam. Y precisamente debido a la intervención que tanto Ariel como Simeón tuvieron en el lugar de los hechos al tratar de auxiliar a Miriam Pfeffer, se determinó que la escena se había contaminado. Un detalle que llamó la atención de los agentes a cargo del caso fue el hecho de que los perros de la familia no hubieran ladrado durante la irrupción de alguien extraño en la residencia, y nadie de los que ahí dormían se percatara de que algo pasaba. Para este punto es necesario hacer algunas observaciones. La amplia residencia de Miriam Pfeffer era de 2 pisos, sus hijos dormían en el segundo y ella en el primero. Para los 2 empleados de planta había un área de servicio también ubicada en el segundo piso, pues Simeón Guarcaya dormía en la residencia. Los 4 perros que había en la casa dormían en las habitaciones de Miriam, Eva y Ariel, a excepción de Lola, la mascota más grande que dormía regularmente en el cuarto de lavado o en el jardín. Simeón Guarcaya declaró que, la mañana del hallazgo, encontró a la perrita Chiqui durmiendo sobre la cama de Miriam Pfeffer. Y ante este escenario, otra de las preguntas era, ¿por qué si esta mascota había dormido con Miriam y por ende estaba en la habitación cuando le quitaron la vida, no ladró o atacó a quien le estaba haciendo daño a su dueña? Otra situación que intrigó a los agentes fue el hallazgo de una especie de altar en una de las habitaciones. En este había fotos de Miriam Pfeffer y de algunas personalidades reconocidas de la política y de otros ámbitos en Perú, así como algunos elementos esotéricos. Pero no se halló ningún vínculo entre esto y lo sucedido esa noche, más allá de las creencias y afinidades de la empresaria. Conforme se llevaban a cabo las indagatorias, los investigadores supieron, por medio de familiares y amigos de Miriam Pfeffer, que ella había sido amenazada anteriormente, esto a través de notas escritas a máquina que se dejaban afuera de su casa. Sin embargo, estas amenazas ya habían cesado desde tiempo atrás, aunque, al parecer, el temor de Miriam persistía, pues Lucía Mendoza, su empleada doméstica, mencionó que durante los 2 meses anteriores a su muerte, la señora Pfeffer decía que no se debía quedar sola en la casa. Durante los primeros días luego de los trágicos acontecimientos, los agentes comenzaron a plantearse varias hipótesis. Trataron de buscar en el círculo familiar y social de Miriam a alguien que tuviera un motivo para hacerle daño de esa forma. De acuerdo con las declaraciones de los hijos y empleados de Miriam Pfeffer, las visitas que ella recibía comúnmente en la residencia eran de su masajista, su administrador, la señorita que la peinaba y otra persona que trabajaba con ella, pero al parecer ninguno de ellos estaba involucrado con lo sucedido. Inicialmente, los investigadores se cuestionaron la posibilidad de que se tratara de alguna persona que mantuviera una relación sentimental con Miriam Pfeffer. Y en este sentido, alguien que llamó su atención fue Pinchas Flint, quien anteriormente había sido abogado de la empresaria. Según lo dicho por los hijos de Miriam, Pinchas Flint sostuvo tiempo atrás una relación con su madre, pero cuando ésta terminó, ambos mantuvieron una buena amistad y su madre le tenía mucha confianza. El abogado declaró que había visto a Miriam por última vez entre 8 y 10 meses antes de lo sucedido. Al no haber ningún indicio que vinculara al abogado con el crimen, fue descartado como posible sospechoso. Las hipótesis más viables conducían a la fuerte posibilidad de que el asesinato de Miriam Pfeffer estuviera motivado por la fortuna que poseía, las disputas por el dinero y los bienes, y, en términos más concretos, por la ambición ante su riqueza. Para los investigadores, este había sido el móvil del crimen. Pero, pese a todas estas conjeturas, no daban con un indicio certero que los encaminara hacia un posible culpable.
Poco tiempo después de ese 15 de agosto, una serie de hechos fueron motivo de atención e intriga para las autoridades a cargo del caso, conocidos y familiares de Miriam Pfeffer. En primer lugar, una acción que atrajo distintas miradas fue la que llevaron a cabo los hijos de Miriam tan solo unos días después de los lamentables acontecimientos. No había transcurrido ni un mes desde lo sucedido cuando la joven Liliana Castro Manarelli llegó a la que fuera la residencia de Miriam Pfeffer. Liliana era amiga cercana de Eva y posteriormente se hicieron novias. Se habían conocido en junio de 2006 y tras su llegada a la residencia de San Isidro no pasó mucho tiempo para que la joven se quedara a vivir allí y fuera vista conduciendo la camioneta de Miriam y otros automóviles de la familia. Hechos que fueron intensamente criticados por diversos medios de comunicación y por muchas de las personas que seguían el caso. Cabe decir que Ariel Bracamonte también llevó a vivir a Julio Moscol, su pareja, a la residencia, aunque no por mucho tiempo, ya que el propio Ariel le pidió que se fuera, debido a que no cooperaba con los gastos de la casa. Unos meses después, Eva le pidió a su hermano que dejara el domicilio. Según lo publicado en diversos medios y lo declarado por el propio Ariel, Eva le dijo que la residencia ahora le pertenecía, ya que estaba entre los bienes que había heredado. Aunque en una de sus declaraciones, Eva señala que le pidió a Ariel que se fuera debido a diversas actitudes de su hermano que no le parecían adecuadas, como el hecho de que llevara a distintos hombres a la casa y varias desavenencias entre ambos. Luego de lo ocurrido, Eva Bracamonte asumió la gerencia general de la inmobiliaria Sideral, empresa familiar en la que era accionista mayoritaria, y poco tiempo después creó el puesto de gerente administrativo para Liliana Castro Manarelli, a quien también, posteriormente, le vendió la mitad de las acciones de la empresa muy por debajo de su valor real. Recordemos que, al no estar Ariel Bracamonte en el testamento de su abuelo, solo le correspondía la mitad del 7% de las acciones que le pertenecían a su madre, y que fueron divididas entre ambos hijos. Pese a ser dueño de una mínima parte de las acciones de Sideral, Ariel Bracamonte fue quien mayor interés mostró por la empresa, una vez que su madre falleció. Esto de acuerdo con lo declarado por Angélica Córdoba, quien fuera secretaria de Miriam Pfeffer en la compañía desde 2005. A partir de septiembre de 2006, la pareja conformada por Eva Bracamonte y Liliana Manarelli comenzó a viajar a distintos lugares, entre estos Huanchaco, Perú, Cuba, Argentina y Panamá. Así transcurrieron los años a partir del asesinato de Miriam Pfeffer, entre acciones por parte de sus hijos tachadas por los medios y la sociedad como frívolas, inconscientes y hasta inmaduras. Muchos se cuestionaban sobre la forma en que Eva y Ariel actuaban tras haber perdido a su madre. Por otro lado, la investigación del caso se estancaba y para las autoridades no había una prueba fehaciente que le diera rumbo a las indagatorias, o por lo menos así fue hasta 2009. En enero de 2009, la investigación del caso Pfeffer daría un vuelco inimaginable para algunos, pero previsto por otros. Alejandro Trujillo Ospina, un hombre de entonces 35 años, originario de Colombia y que se encontraba pagando una condena en Argentina por el delito de extorsión, confesó ser el autor material del asesinato de la empresaria Miriam Pfeffer. Esta confesión cambiaría totalmente el curso del proceso y aparentemente daría claridad a los terribles hechos ocurridos en 2006. Desde el 24 de junio de 2008, la unidad policial a cargo de las investigaciones del caso Pfeffer había recibido llamadas de un individuo identificado como Lucho. Este hombre dijo comunicarse desde Colombia para informarles de un sujeto colombiano dedicado al sicariato que en 2006 viajó a varios países, entre ellos Perú, para realizar actividades ilícitas. Este informante les dijo que en el correo electrónico de Alejandro Ospina encontró conversaciones que éste había tenido con un cliente de Argentina. En tales comunicaciones hacía alarde de sus trabajos, poniendo como ejemplo de ellos el nombre de Miriam Pfeffer. También les dijo que este hombre se encontraba detenido en algún centro penitenciario de Argentina por haberse involucrado en otro crimen. Posteriormente, y sin que la policía peruana diera a conocer nada hasta ese momento sobre el informante anónimo,
Una persona identificada como Gloria Vanegas, quien dijo ser la suegra de Alejandro Ospina, se comunicó con la policía argentina para proporcionarles información importante sobre la participación de su yerno en el asesinato de Miriam Pfeffer. Unos meses después, un periodista argentino de nombre Juan Antonio Abarzúa jugó un llamativo papel para dar a conocer la confesión con la que el presunto asesino alardeaba en el penal en el que se encontraba recluido. Abarzúa puso su atención en Alejandro Ospina cuando un policía del penal de la provincia de Salta le contó que había un delincuente colombiano en ese centro penitenciario que presumía haberle quitado la vida a una millonaria empresaria peruana, encargo que había hecho a cambio de dinero. Al enterarse de este rumor, el periodista se presentó en el penal con la idea de entrevistar a Alejandro Ospina. Pero extrañamente, al cuestionarle sobre el asesinato del que alardeaba, respondió que él no lo había hecho. Ospina le reveló al periodista que estuvo en el lugar del crimen, pero que él no lo había cometido. Sin embargo, sabía que fue encargado por un familiar muy cercano. Cuando el periodista le preguntó quién era este familiar, él señaló que podría ser la hija, Eva Lorena Bracamonte. Se deduce que Alejandro Ospina afirmó en esa entrevista no haberle quitado la vida a Miriam Pfeffer por temor a ser acusado del asesinato en Perú, aunque posteriormente terminó por revelar que él lo había hecho. Tras estas aseveraciones y la posterior publicación de las mismas realizada por Juan Antonio Abarzúa, la policía argentina dio a conocer oficialmente en enero de 2009 que Alejandro Ospina confesó ser autor del asesinato de la empresaria Miriam Pfeffer Sayeres. Tras más de 2 años de incógnitas en el caso Pfeffer, esta revelación puso nuevamente en la mira lo ocurrido en 2006 y la investigación tomaba rumbo nuevamente. Debido a la confesión de Ospina, le fueron realizadas pruebas de ADN en Argentina para compararlas con los residuos hemáticos de origen desconocido encontrados en la residencia Pfeffer. Los resultados arrojaron coincidencia entre ambos, por lo que en julio de 2009 la policía peruana confirmó que el ADN encontrado en la escena correspondía al colombiano. Las declaraciones de Alejandro Ospina, sumadas a algunas sospechas de las autoridades peruanas sobre Eva Bracamonte, derivadas principalmente de las llamadas que recibió a su celular del número de su madre la madrugada de los hechos, y al papel que tomó Liliana Manarelli en la empresa sideral, llevaron a que el 20 de agosto de 2009, la 15ª Fiscalía Penal de Lima, Perú, oficializara la denuncia en contra de Eva Lorena Bracamonte Pfeffer por el delito de parricidio, y de Liliana Castro Manarelli por homicidio calificado por lucro. En septiembre del mismo año se ordenó la detención de Eva Bracamonte y Liliana Manarelli por su presunta participación como autoras intelectuales en el asesinato de Miriam Pfeffer Sayeres. Para cumplir esta orden, el 8 de septiembre, agentes de la Policía Judicial se hicieron presentes en la residencia de la calle Paul Harris, en la que ambas vivían, pero ellas no estaban allí. Un día después, Eva y Liliana se entregaron a las autoridades y fueron trasladadas al penal anexo de máxima seguridad del distrito de Chorrillos. Para estos momentos, se había ordenado ya la extradición de Alejandro Trujillo Ospina, quien aún se encontraba detenido en Argentina y que sería acusado en Perú como autor material del asesinato de la empresaria de 51 años. En abril de 2010, los hijos de Miriam Pfeffer se confrontaron en el penal de Chorrillos. A partir de esto, Ariel Bracamonte aseguraba que su hermana había entrado en contradicciones y que dudaba de su inocencia. El 27 de abril del mismo año, Alejandro Ospina llegó a Perú extraditado de Argentina y fue recluido en el penal Miguel Castro Castro. El largo juicio contra Eva Bracamonte, Liliana Manarelli y Alejandro Ospina mantuvo a gran parte del Perú en total expectación, convirtiéndose en un proceso judicial totalmente mediático en el que los principales noticieros del país estaban involucrados. El proceso no estuvo exento de contradicciones en las declaraciones de acusados y testigos, afirmaciones hechas para luego ser negadas, entre un sinfín de situaciones que, en lugar de facilitar el camino hacia la resolución del caso, lo complicaban más.
El 21 de enero de 2011 se hicieron públicos algunos correos electrónicos supuestamente enviados por William Trujillo, primo de Alejandro Ospina, a Eva Bracamonte y Julio Rodríguez, quien fuera su abogado. Supuestamente en dichos correos se demostraba el trato económico que había hecho Eva con Alejandro Ospina para que éste asesinara a su madre. Según la Policía Nacional de Perú, esta información llegó a sus manos gracias a David Trujillo, hermano del acusado. Pese a esto, Eva y su entonces abogado negaron haber recibido tales correos. En ese mismo mes, Alejandro Ospina hizo sus primeras declaraciones ante el Juzgado Penal número 50 de Lima. En estas, sorpresivamente, afirmó que nadie lo contrató para asesinar a Miriam Pfeffer y que lo hizo accidentalmente al ingresar a la casa con el único objetivo de robar. Además, negó rotundamente conocer a los hermanos Bracamonte Pfeffer y a Liliana Manarelli. Según la versión de Ospina, ese 15 de agosto de 2006 entró a la residencia por la parte trasera trepando una reja. Cuando logró meterse en la casa, ingresó a la habitación de Miriam Pfeffer por la ventana del baño, que, según él, se encontraba entreabierta. Recordemos que la habitación se ubicaba en el primer piso. Tras unos minutos, con base en esta versión, Miriam se percata de la presencia de Ospina en su habitación, forcejean y éste le quita la vida. La versión de la fiscalía difería totalmente. Por su parte, se aseguraba que Eva Bracamonte abrió la puerta de la cochera para que Alejandro Ospina entrara. El asesino habría atravesado la cocina, que estaba abierta, luego el hall y el pasillo que conducía a la habitación de Miriam Pfeffer, para finalmente entrar en su dormitorio y cumplir su cometido. Con base en esta hipótesis, Ospina necesariamente tendría que haber actuado con la ayuda de alguien de la casa, pues conocía el movimiento, las medidas de seguridad y los horarios en los que los habitantes de la residencia Pfeffer se iban a dormir. De acuerdo con los agentes de investigación, Alejandro Ospina habría salido por donde ingresó, pues en el pasillo había manchas hemáticas coincidentes con el ADN de Miriam, aunque la defensa de Eva precisó que estas manchas se habían producido cuando Simeón y Ariel, que tuvieron contacto con el cuerpo de Miriam, pasaron nuevamente por allí. Un dato interesante que Alejandro Ospina mencionó en sus declaraciones tenía que ver con la mascota que, supuestamente, dormía con Miriam esa noche. Ospina dijo haber visto a la mascota sobre la cama y hasta escucharla ladrar, lo que nuevamente llevaría a cuestionar esta parte, pues ¿por qué entonces nadie escuchó absolutamente nada esa noche? Y suponiendo que los hijos y el mayordomo no percibieran ningún ruido que podría suceder, es extraño que los otros perros, cuyo sentido del oído es muy agudo, no reaccionaran ante los ladridos de la mascota que estaba en la habitación de Miriam, si es que los hechos se dieron así. Para la fiscalía, Eva y Liliana habían planeado ventajosamente el asesinato de Miriam Pfeffer. La parte acusadora planteó que Eva Bracamonte lo había hecho, en parte, para librarse de su madre y disponer íntegramente de los bienes que le heredaron, pues según este planteamiento, dichos bienes en realidad estaban destinados a su mamá y el plan de Miriam era que su hija se los entregara en su totalidad para poder dividirlos igualmente entre sus dos hijos, decisión con la que Eva no estaba de acuerdo. En cuanto a Liliana, según la versión de la fiscalía, había ayudado a Eva con la intención de beneficiarse económicamente, argumentando que desde que el crimen ocurrió, su vida cambió drásticamente a su favor, pues pasó a ser propietaria del 50% de las acciones de la empresa sideral y a aumentar considerablemente sus ingresos y bienes. Para concretar su plan, la fiscalía argumentó, habían contratado a Alejandro Trujillo Ospina. Para la fiscalía, además, antes del asesinato existían ya una gran cantidad de desacuerdos entre Eva Bracamonte y Miriam Pfeffer, ya que Eva estaba cansada de que su madre se metiera en su vida privada. Sin embargo, hablando de los bienes, Eva llegó a declarar que al cumplir la mayoría de edad, no le reclamó a su madre que le entregara la administración de su parte de la herencia. Al contrario, le firmó un poder sobre esta, documento del que, se señaló, existe constancia. Según lo declarado por Eva, su madre no había contemplado dividir los bienes que su abuelo le heredó entre los dos hermanos, aunque tanto Ariel como otros allegados a Miriam señalaron que sí.
Respecto a la relación de Eva con Liliana, cabe decir que Miriam Pfeffer no conoció a Liliana Manarelli, únicamente la vio de lejos en una ocasión. En febrero de 2011 se llevó a cabo la reconstrucción de los hechos en la que fuera la residencia de Miriam Pfeffer. Durante aproximadamente 4 horas, Alejandro Trujillo Ospina mostró a la policía cómo es que el 15 de agosto de 2006 entró a la vivienda de Miriam trepando una reja contigua a la casa de la empresaria e ingresando a su habitación por la ventana del baño para luego salir por el mismo lugar, según dijo. De acuerdo con la investigación, el 15 de agosto de 2006, al llegar los agentes a la residencia, la ventana del baño estaba cerrada y los frascos que había en el marco de esta se hallaban intactos. Simeón Guarcaya declaró también que no había ningún frasco tirado en el baño y que la señora Miriam acostumbraba a poner objetos encima del tanque del inodoro, mismos que estaban en su lugar. Justamente en el inodoro que Ospina tendría que haber pisado para salir, así como en la pared, no había rastros, manchas ni signo alguno de escalamiento, considerando que si había entrado trepando la reja y atravesando el jardín, muy probablemente debía haber tierra en sus zapatos, y por consecuencia habría sido muy poco probable que no dejara alguna huella. Se señaló que aun cuando Ospina hubiera logrado entrar al jardín interior de la casa, la única forma de ingresar desde ahí a la habitación de Miriam era por la ventana del baño, y lo que se encontró en la escena no evidenciaba tal escenario. Para las autoridades resultaba incongruente la lógica y desarrollo de los hechos narrado por Alejandro Ospina, pues no les parecía creíble que, estando en un país que no es el suyo, en uno de los distritos más seguros de Lima, Perú, y encontrándose solo, sin portar además ningún instrumento para forzar cerraduras, decidiera entrar a robar saltando una reja elegida al azar, sin saber lo que le esperaba al otro lado, por ejemplo, algún perro que lo atacara, vigilantes, cámaras de seguridad o alarmas. Es importante mencionar que, durante el juicio, la parte acusadora desestimó la tesis del ingreso de Ospina por la ventana del baño, concluyendo firmemente que el ingreso al dormitorio de Miriam Pfeffer se dio por la puerta del garage que da a la calle Paul Harris, es decir, que alguien lo había dejado pasar. Por su parte, la defensa de Eva Bracamonte apuntó que la policía no revisó exhaustivamente el muro posterior de la residencia Pfeffer ni la ventana del baño, asegurando que la inspección había sido deficiente. Durante el proceso, los enfrentamientos entre los hermanos Eva y Ariel Bracamonte llegaron a un punto fulminante. Una de las pruebas consideradas importantes en contra de Eva eran unos correos electrónicos en los que, supuestamente, Ariel recibía información de Gloria María Vanegas, suegra de Alejandro Ospina, quien le revelaba lo que éste había hecho a solicitud de su hermana. Sin embargo, la veracidad de esta prueba no se había confrontado con los hechos, pese a considerarse de relevancia para la investigación, y conforme el juicio avanzó, se supo que Gloria María Vanegas no existía como tal. El nombre real de la suegra del asesino confeso era Alba Cecilia Rojas Puertas. Al destaparse esto, dicha prueba se puso en duda, señalándose que no se había verificado el origen de tales correos, comprobando que efectivamente fueran enviados por la suegra de Alejandro Ospina. La Fiscalía argumentó que, aunque no se estableció la identidad de Gloria María Vanegas, era evidente que se trataba de una persona del entorno de Trujillo Ospina, pues en su momento aportó datos reales cuando la información aún no era manejada públicamente por autoridades argentinas o peruanas ni por ningún medio de comunicación. Y, sumado a esto, se asentó que las investigaciones en Perú respecto a la vinculación de Alejandro Ospina con el asesinato de Miriam Pfeffer no se iniciaron a raíz de la información brindada por la supuesta suegra de Ospina, sino a partir de una inquietante declaración realizada por Jorge Luis Seminario Casas, quien fuera empleado de Miriam. Él declaró que Lucía Mendoza Illescas, la empleada doméstica de la residencia Pfeffer, les dijo a él y a su esposa lo siguiente: el asesino de la señora Miriam nunca lo van a encontrar, porque este tipo no es de acá y ya voló.
Este comentario resultó muy extraño, y durante el juicio, la señora Lucía fue cuestionada sobre esta afirmación y nunca negó haberla hecho, pero se justificó diciendo que a ella se la había dicho Simeón, el mayordomo. No así, Simeón negó rotundamente haberle dicho tal cosa, por lo que esto quedó en el aire. Otro de los argumentos en contra de las acusadas eran los viajes que hicieron a Argentina, país en el que, de acuerdo con la fiscalía, habrían pagado a Alejandro Ospina para que no las delatara. La parte defensora argumentó que no se había acreditado absolutamente ningún pago por parte de las acusadas a Ospina y que los viajes tenían una justificación. Pero algo que sin duda llamó la atención y que la defensa de Eva negó a pesar de las pruebas fue que en 2010 su abogado visitó en varias ocasiones a Alejandro Trujillo Ospina en prisión, esto con base en el informe de visitas. Respecto a las llamadas que la acusada recibió del celular de su madre la madrugada del 15 de agosto de 2006, en especial la llamada en la que se dejó un mensaje en el buzón, su defensa apuntó que se había verificado con la compañía telefónica que Eva Bracamonte nunca accedió a ese correo de voz. Esto se sacó a relucir ya que la fiscalía afirmaba que dicho mensaje había sido dejado por Alejandro Ospina desde el celular de Miriam Pfeffer para informarle a Eva que el trabajo estaba hecho. Su defensa concluyó que si Eva no había accedido a su buzón, no se podía afirmar que ella y Alejandro Ospina se habían comunicado. Sobre esto, es necesario hacer algunas puntualizaciones. Eva negó saber cómo se accedía al buzón de voz, señalando que, por eso, no escuchó el mensaje que tenía del celular de su mamá. No obstante, la compañía telefónica informó que los días 6, 9, 10, 11 y 30 de junio, así como el 6 de julio de 2006, Eva accedió a su buzón de voz. Se había planteado la posibilidad de que las llamadas hechas desde el celular de Miriam a Eva hubieran sido realizadas por la propia Miriam para pedirle auxilio a su hija, ya que estas llamadas fueron hechas en el margen de tiempo establecido para la hora de su deceso. Pero Alejandro Ospina declaró que la señora Pfeffer se despertó cuando él ya había tomado su celular, la computadora y el dinero, por lo que, de ser esto real, sería imposible que Miriam hubiera utilizado su teléfono. En cuanto a que Alejandro Ospina fuera un sicario profesional internacional, la defensa hizo hincapié en que el Ministerio Público no lo había podido probar. Anteriormente, la Fiscalía había señalado que Ospina ofertaba sus servicios por Internet, lo que para la defensa no era razonable, pues argumentaron que un criminal de ese tipo no ofrece sus servicios por tal medio, y que el modus operandi de Alejandro Ospina no coincidía con ese perfil delictivo, pues, entre otras cosas, ingresó a la residencia Pfeffer sin el equipo necesario para sus fines. Sobre la relación que Eva Bracamonte llevaba con su madre, su abogado defensor manifestó que no era mala, sino armoniosa, aunque con los altibajos que existen en cualquier relación interpersonal, más aún entre padres e hijos. Esto disentía completamente de las declaraciones hechas por Ariel Bracamonte, en las que afirmaba que su hermana Eva quería irse del país porque no soportaba la gran presión y figura de su madre, sumado a que varios testigos declararon sobre la relación conflictiva que existía entre Miriam Pfeffer y su hija, asegurando que llegaron a agredirse físicamente. Aunque Eva aseguró que su madre desconocía su orientación sexual, durante el juicio se dijo que Miriam Pfeffer sí lo sabía y que era algo que no le parecía en absoluto. También, sobre esta relación, Fernando Gordillo, amigo cercano de Miriam, declaró que en una ocasión cuando Eva se encontraba en Israel, le mandó un correo electrónico a su madre, en el que le decía que no le iba a permitir que le estropeara la vida. Por otra parte, Ana Luzmila Espinosa de Espinosa, amiga de Miriam Pfeffer, declaró que le parecía que la empresaria quería despojar a Eva del tercio de herencia que su abuelo le dejó, y dijo observar en esto cierta arbitrariedad por parte de Miriam. Otro dato que se dio a conocer durante el juicio fue que Eva le transfirió una propiedad a Lucía Mendoza Illescas, la empleada doméstica de la familia Pfeffer a la que nos referimos hace unos momentos por el extraño comentario que hizo. Esta evidencia fue presentada por la Fiscalía como una prueba de que Eva Lorena había pagado a la señora Lucía por su silencio, ya que ella se había enterado de su plan.
pero Eva argumentó que le dio esa propiedad a Lucía porque era el deseo de su mamá, dado el tiempo que trabajó para la familia y con el único objetivo de apoyarla. Para el equipo de la fiscalía, esta donación no dejaba de ser sospechosa, pues a Simeón Huarcaya, el otro empleado de la familia, no se le donó ninguna propiedad, lo que se esperaría siguiendo este mismo razonamiento. Lucía Mendoza trabajó con Miriam Pfeffer desde septiembre de 2004 y Simeón laboró con Miriam y su familia por aproximadamente 15 años. Cuando Simeón dejó de trabajar en la residencia, Eva le obsequió algunos floreros y muebles usados. Todo esto añadido a que, durante el proceso, se expuso que Miriam no quería donar el departamento que le fue otorgado a la señora Lucía, sino que lo quería vender, pues incluso llegó a comentar que ya había puesto anuncios en el periódico. La defensa de Alejandro Trujillo Ospina indicó durante el juicio que él aceptaba ser el autor del homicidio de Miriam Pfeffer, pero que no reconocía haberlo hecho por encargo o con ánimo de lucro, es decir, para obtener ganancia o provecho alguno. De acuerdo con la Fiscalía, la negativa de Alejandro Ospina de conocer a Eva y haber recibido un pago deben ser vistos como un medio necesario para su defensa, pues de reconocer tales situaciones, su tesis del robo y el asesinato por accidente se vendrían abajo. El abogado defensor de Liliana Castro Manarelli solicitó durante el proceso la absolución de la joven, enfatizando que todas las situaciones por las que estaban atravesando se debían al odio y ambición personal de Ariel Bracamonte Pfeffer. De acuerdo con los argumentos de la defensa de Liliana, antes de los trágicos eventos de agosto de 2006, el proyecto de vida de Eva Bracamonte no la involucraba, no estaba en Perú y mucho menos junto a Liliana Manarelli. Sus planes definitivamente eran otros. Estos planteamientos coincidían con lo dicho por Eva a las autoridades. Ella no quería una vida en Perú y, según declaró, mucho menos llena de bienes. En las evaluaciones psicológicas realizadas a los acusados, resaltaron los siguientes puntos. Alejandro Ospina fue descrito como una persona incapaz de sentir culpa por sus acciones, culpando siempre a las circunstancias o a la vida de lo que hace o le sucede. En cuanto a Liliana Castro Manarelli, se reveló que en ciertas situaciones es proclive a manipular, buscando que otras personas hagan lo que ella desea. No obstante, en una segunda evaluación, se asentó que, contrario a lo dicho por otros especialistas, Liliana Manarelli es altamente manipulable, pues su autoestima se sostiene en el afecto y aceptación de los demás. Sobre Eva Lorena Bracamonte Pfeffer, destacó que su personalidad es de tipo dependiente, con componentes de inmadurez. De acuerdo con esta apreciación, las personalidades dependientes pueden ser fácilmente manipulables por su inmadurez afectiva emocional. Este escenario era, a miras de la especialista que la evaluó, más peligroso, pues hace más vulnerables a las personas que la presentan, ya que pueden ser fácilmente manipuladas por otros sin darse cuenta. En una posterior ratificación de esta evaluación, se apuntó que en esos momentos Eva Bracamonte estaba atravesando por una severa depresión clínica, con componentes de ansiedad muy notorios. Antes de la muerte de su madre, la acusada no había manifestado síntomas de depresión y se afirmó que los rasgos de dependencia que ella presentaba eran características propias de la depresión que estaba padeciendo. En contraparte a lo dicho inicialmente, en este segundo análisis, se enfatizó que cuando sucedieron los trágicos hechos de agosto de 2006, Eva era una joven con una personalidad firme y un carácter que se imponía a cualquier persona, siendo difícil que alguien la manipulara en ese entonces. En el transcurso del proceso se hicieron evidentes algunas contradicciones y afirmaciones cuestionables en las declaraciones de Ariel Bracamonte. Ariel aseguraba que su madre aceptaba su homosexualidad, pero según Eva y otras personas del entorno cercano a la familia, esto no era así. Marco Antonio Bracamonte Mantilla, padre de Ariel y Eva, aseguró que cuando Miriam se enteró de la orientación sexual de su hijo, se alteró demasiado e incluso llegó a agredirlo. De acuerdo con el exesposo de Miriam, esto sucedió aproximadamente 2 meses antes del asesinato. El padre del joven mencionó también en sus primeras declaraciones ante las autoridades que la actitud de Ariel tras la muerte de su madre no le parecía normal.
Eva Bracamonte declaró que cuando Ariel dejó la residencia de San Isidro, se llevó varios muebles, incluida la cama de Miriam Pfeffer. Según esta declaración, su hermano solo dejó el comedor. Durante el juicio, algunos correos con fecha del 14 de agosto de 2006 fueron revelados. En estos se leían mensajes entre Ariel y Julio Moscol, quien en ese momento era su pareja y quien, por dichos correos, se presume habría estado en la casa de Miriam Pfeffer la noche de los hechos y días antes. En los careos, Ariel negó que Julio fuera su pareja, aunque anteriormente había declarado que sí lo era. Su padre manifestó en una entrevista haber confirmado que el 14 de agosto de 2006, su hijo y Julio Moscol tuvieron entre 34 y 35 comunicaciones, lo que se salía de lo habitual. Además, refirió que desde el principio de la investigación, él no veía con buenos ojos a la pareja de su hijo, pues para él, Julio tenía intereses económicos que motivaban su relación con Ariel. Recordemos que, luego del asesinato, Julio Moscol vivió por un corto periodo de tiempo en la residencia Pfeffer, pero Ariel terminó por pedirle que se fuera. A pesar de los puntos mencionados, el testimonio de Julio Moscol no fue recogido por las autoridades tras lo sucedido con Miriam Pfeffer, sino hasta tiempo después. Más adelante, el análisis pericial de psicología forense que le fue realizado a Ariel estableció que tiende a ser manipulador y persuasivo. Una contradicción que sin duda llamó la atención en las declaraciones de Ariel Bracamonte tiene que ver con la actitud que, según él, mostró Eva al ver a su madre en la habitación. Ariel dijo en un inicio que, al verla, Eva estaba muy desesperada y no podía controlarse. De hecho, llegó a señalar que su hermana lloraba en las manos de Miriam Pfeffer. Pero luego cambió la versión diciendo que Eva estaba parada frente a la cama sin hacer absolutamente nada ni reaccionar ante lo que ocurría. También, Ariel había declarado ver cómo Simeón sí había colocado las medidas de seguridad la noche del 14 de agosto, pero días después de lo acontecido dijo que no podía asegurarlo. En el juicio se dieron a conocer otros correos electrónicos escritos por Ariel en los que se evidenciaban conflictos con su madre. Y otra situación que también se dio a conocer fue que el hijo menor de Miriam Pfeffer extravió su juego de llaves días antes del crimen, según dijo, al dejar su mochila en un taxi. Cuando se le preguntó sobre esto, cambió su versión respecto a la forma en la que, en su opinión, el asesino logró entrar a la casa, asegurando que, aunque éste hubiera tenido las llaves, no habría podido entrar fácilmente a la habitación de su madre, dadas las medidas de seguridad en el interior. Antes, él mismo había referido que, probablemente, Eva le había dejado las llaves a Alejandro Ospina para que entrara. En la evaluación psicológica de Ariel se le describió como una persona que controla sus emociones y que actúa con serenidad y cordura frente a su entorno social. Llama la atención su rigidez emocional, insensibilidad y frialdad. En este análisis también se determinó que, sentimentalmente, no se le observaba conmovido por la pérdida de su figura materna. Algunas de las personas cercanas a Eva y Liliana llegaron a comentar que, con la muerte de Miriam Pfeffer, quien en realidad se beneficiaba era Ariel, pues Eva, aunque había firmado un poder a su mamá, contaba con lo que su abuelo le heredó. En cambio, Ariel no había heredado nada de Enrique Pfeffer. Cuando ocurrió el crimen tenía 17 años y no poseía ningún bien. En su testamento, Miriam dispuso que sus posesiones fueran divididas entre sus dos hijos. Después de un largo, controversial y sumamente desgastante proceso, llegó finalmente el día de la sentencia. El 12 de octubre de 2012, Alejandro Trujillo Ospina fue condenado a 35 años de cárcel por el homicidio de Silvia Miriam Pfeffer Sayeres. Eva Lorena Bracamonte Pfeffer fue condenada por parricidio a 30 años en prisión. Y finalmente, Liliana Castro Manarelli fue absuelta de la acusación formulada en su contra por no encontrarse un elemento probatorio fehaciente de su participación en el crimen. Al parecer, con este dictamen se había dado fin y justicia al caso de Miriam Pfeffer, pero tal afirmación estaba lejos de predecir lo que se avecinaba.
Unos días después de la lectura de la sentencia, Eva fue trasladada al anexo 1 del penal de mujeres de Chorrillos, en donde no permanecería por mucho tiempo, pues el 17 de mayo de 2013, Eva solicitó ante la Corte Suprema de Justicia del Perú la anulación del fallo judicial que la condenaba. El 5 de junio, Eva Bracamonte se presentó ante esta corte para exponer su defensa. Durante este nuevo proceso, acusó a su hermano Ariel de fabricar pruebas contra ella y cuestionó que a él no lo investigaran a profundidad. Para asombro de los peruanos y personas de otras nacionalidades que conocían el caso y, por supuesto, familiares, amigos y conocidos de Eva, el 27 de septiembre de 2013, el juez Segundo Morales declaró nula su sentencia e informó que la hija de Miriam Pfeffer sería sometida a un nuevo juicio. El 14 de abril de 2013 comenzó este segundo proceso contra Eva y, para su sorpresa, en este la fiscalía hizo un cambio. Eva ya no era acusada por parricidio, sino por homicidio calificado por lucro, lo que significaba que habría planeado el asesinato de su madre para beneficiarse económicamente. Una declaración que causó revuelo en el desarrollo de este nuevo juicio fue la que hizo Alejandro Ospina, afirmando que recibió presiones para incriminar a Eva en el juicio anterior, incluso por parte de la jueza Nancy Choquehuanca. Definitivamente, el 29 de diciembre de 2015, Eva Lorena Bracamonte Pfeffer fue declarada inocente, pues se determinó, entre otras cosas, que no se hallaron indicios de motivación económica para acusarla. Se estableció, además, que los resultados del peritaje psicológico y la relación conflictiva con su madre no eran determinantes para inculparla, y fue señalado que, durante el primer juicio, no se llevó a cabo una valoración integral del material probatorio ni de los indicios. Así, después de varios años, Eva Bracamonte obtenía por fin su libertad y, ante la justicia del Perú, era inocente. Por lo que, al día de hoy, la única persona que se encuentra pagando una condena por lo sucedido con Miriam Pfeffer es el colombiano Alejandro Trujillo Ospina. Para muchos, en el caso de Miriam Pfeffer no se hizo justicia y ha quedado hasta hoy como un hecho sin resolver, pues aunque el hombre que le quitó la vida se encuentra preso, nunca se despejaron las dudas en torno al autor intelectual de este crimen. Actualmente, Eva Bracamonte es escritora y espera a su primera hija. Se ha dedicado a realizar actividades de voluntariado en algunos centros penitenciarios y a desarrollar labores de rescate animal. Sobre Ariel Bracamonte, se sabe que radica en Estados Unidos, en donde se dedica al entrenamiento personal.